Pichincha Universal, generando noticias. Bueno, la ciencia avanza y en nuestro país también existen varias investigaciones sobre nuestra propia identidad. Científicos concluyen que el perfil genético de los ecuatorianos es indígena en un 60%. Los estudios realizados por el Centro de Investigación Genética y Genómica de la UTE revelan que el ecuatoriano es trihíbrido, 60% nativo americano y amerindio, 28,8% europeo, 11,6% africano. Y tenemos dos de las investigadoras acá presentes. Qué gusto realmente contar con su presencia. Paola Leone, PhD en Genética Humana. Ana Karina Zambrano, investigadora del Centro de Genética y Genómica de la UTE, que la hemos tenido también en otras oportunidades con otros interesantes temas que está generando la academia en nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estar aquí, por esta invitación y hablar un poco de ciencia y de lo que estamos haciendo y desarrollando aquí en el Centro de Investigación de Genética y Genómica de la Universidad UTE. Bueno, queremos comentar un poco de cómo nace esto. Saluda, Pau. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Así que bueno, Ana Karina comenzará contando un poco los resultados de este artículo y luego espero después contarles un poco de la aplicación en cuanto a las enfermedades. Perfecto, un artículo científico vale la pena para quienes de pronto no lo conocen. Es realmente una importante composición luego de una investigación de fondo que implica en el caso de la ciencia, probarlo, tener una serie de elementos que ustedes, ¿quién mejor lo van a explicar? Eso queremos contarlo ahora. Bueno, este estudio nace para saber qué es lo que está pasando dentro de nuestra población, para ver qué eventos migratorios son los que han trascendido en nuestros genes, qué genes se han fijado. Entonces, esto nace por eso, para saber si todo lo que nos han venido contando en la escuela, recuerden cuando estábamos en el colegio, en la escuela, que nos hablaban de la conquista, de cuando llegaron los españoles. Esa fue nuestra idea, ver qué es lo que pasó en nuestros genes, qué pasa genéticamente dentro de nosotros. Y bueno, lo que hicimos fue tener 240 muestras de individuos no relacionados, esto entre hombres y mujeres, y lo que se realizó fue un muestreo que se llama muestreo aleatorio estratificado, es decir, que de acuerdo al censo del 2010 que tuvimos en toda la región del Ecuador, tomamos proporciones muestrales de acuerdo a la cantidad de población que existía en cada una de las regiones continentales. ¿Por qué de las regiones continentales? Porque Galápagos no fue tomada en cuenta debido a que existe mucha más migración allá por los turistas que tenemos todo el tiempo en Galápagos. Entonces, por eso nos centramos en las regiones continentales. Tomamos 240 individuos en total entre costa, sierra y oriente. Entre estos individuos, lo que hicimos fue determinar 3 huellas genéticas. Estas 3 huellas genéticas son primero el cromosoma Y. Este cromosoma Y lo transmiten de hombre a hombre a hombre. Es decir, únicamente lo tienen los individuos masculinos. La otra huella genética que también la revisamos fue el ADN mitocondrial. Este ADN mitocondrial, en cambio, se transmite de nuestra madre. Es decir, nosotros tenemos el ADN de nuestra madre de su madre, y así podríamos llegar hasta la primera mamá de nosotros con el ADN mitocondrial. O sea, ese código genético también es de madre a hija. Ajá, exactamente, a hija, después a su otra hija y así. Ese ADN mitocondrial únicamente va de madre a madre. Igual que el cromosoma Y, de individuo varón a individuo varón. Y por último, que es lo que nosotros hicimos, fue los marcadores llamados autosómicos. Estos marcadores llamados autosómicos son aquellos que están en todo nuestro ADN, que nos dan la mitad de información nuestro papá y la otra mitad nuestra mamá. Entonces, aquí podemos ver cosas muy interesantes. Empezando por la costa, que es donde se presume que en el año 1526 llegaron los españoles junto con sus esclavos africanos a conquistar a los nativoamericanos que en esa época vivían aquí en Ecuador. Se presume que llegaron por la costa, luego entraron en tierra hacia la sierra y por último al oriente. Y lo que queríamos ver es cuáles eran las diferencias que existían en estas 3 huellas genéticas que te acabo de mencionar, lo cual se pudo ver que contaban mucho de nuestra historia.
Es decir, el ADN mitocondrial, que es el que te comento que va de mamá a mamá, es primordialmente nativo americano de las mujeres que habitaban aquí en esa época. Si nos vamos al cromosoma Y, tiene un porcentaje mucho más alto de europeo porque recuerden, llegaron los hombres europeos por la costa a conquistar a las mujeres nativoamericanas que vivían aquí. Y por último, esta otra huella genética autosómica, en cambio, nos cuenta una historia de la mezcla. La mezcla que primordialmente y que en su mayoría es nativoamericana, tanto en costa, sierra y oriente. Tenemos una composición en total de nativoamericana aproximadamente del 60%, como tú lo mencionaste al inicio, 28.8% de europeos y aproximadamente 12% de africano. Pero al ver cada una de las regiones, costa, sierra y oriente, por separado, individualmente, vamos viendo qué es lo que va pasando. Que en la costa, como llegaron los europeos por la costa, tienes una mayor composición de europeo comparado con la sierra y comparado con el oriente. Es decir, los europeos llegan por la costa, empiezan a conquistar a las mujeres nativoamericanas que estaban en la costa y siguen ingresando a tierra por la sierra y por el oriente, pero ya no llegan la misma cantidad que llegaron por la costa. También ahí sube el porcentaje de africanos. También históricamente por lo mismo, porque llegan por la costa y vuelven a ingresar a tierra, por la costa, sierra y oriente. Y si comparamos el porcentaje de europeos, pasa exactamente lo mismo. El porcentaje de europeos sería mayor en la costa, luego menor en la sierra y en el oriente. Nativoamericanos, el porcentaje de nativoamericanos, en cambio, sería menor en la costa, va incrementando mientras vamos adentrándonos a tierra, digamos así, al continente. Entonces es el porcentaje nativoamericano menor en la costa, luego sigue la sierra y por último es mucho mayor en el oriente. Incluso también porque allí residen más de 20 nacionalidades. Pero es qué bueno que me haces esta pregunta, Marisabel, que me dices esto, porque me olvidé de mencionar que el estudio fue realizado personas que se autoidentificaron como mestizas. Entonces eso es algo muy importante porque no tomamos grupos cerrados, es decir, no tomamos africanos o personas autoidentificadas como indígenas, sino únicamente tomamos personas que se autoidentificaron como mestizas, que dijeron, yo soy mestizo, hazme el estudio a mí. Y este estudio es muy importante cuando lo relacionamos en sí con predisposición a diferentes enfermedades, que de eso les va a hablar Pau. Con predisposición a diferentes enfermedades porque hay enfermedades que se han venido investigando que son propias de algunas etnias. Entonces, no sé si ya la Pau nos va a contar eso. Solamente quería cerrar porque estaba buscando el dato de cuánto es el porcentaje de ecuatorianos que se autoidentifican como mestizos y que estamos en toda la razón. Ahí está la muestra científica de nuestra composición genética, pero más o menos lo confirmaría, ¿verdad? Es así. Nosotros somos una mezcla y el estudio así lo confirma. Esa es la conclusión más importante del estudio, que nosotros al analizar los marcadores autosómicos nos hemos dado cuenta que somos mestizos, tenemos una composición trihíbrida, es decir, tenemos de nativoamericano un porcentaje mucho mayor, tenemos un componente europeo y por último un componente africano en menor proporción, la población mestiza. En cambio, como te decía, en la parte... Va a haber algunos blancos que también no están muy conscientes o que se identifican como tales en el Ecuador, que podrían no estar conscientes de esta mixtura. Así es. Sí, acuérdense que en el último censo nos preguntaron cómo te autoidentificas también. Claro. Y había una proporción, me parece que el 6% de individuos que se autoidentifican como blancos. ¿Y hay purismos hoy en el mundo? Depende de dónde hablemos. Si vemos poblaciones cerradas, donde existe endogamia, se puede decir que existen poblaciones cerradas que sí, que van a tener
purismo, Cierta. digamos, cierta pureza. Pero a estas alturas del partido Pero ya la mayoría estamos No, mezcladitos. exactamente. Ya veremos dentro de unos años, ahora con los procesos migratorios que tenemos en la actualidad, qué pasa con nuestros genes. Mucho más. Qué interesante, qué Sí. interesante. Paola Leone, por favor. Muchas gracias. Pues quisiera contarles dos situaciones. Una es la relación que puede tener hacer este estudio de ancestría con enfermedades y otra con hábitos que vemos en la vida diaria. Por ejemplo, hábitos, lo que es hábitos alimenticios. Podemos entender que la gente llega el plato a la mesa y no ha probado bocado y empiezan a echar sal, pero grandes cantidades. O cualquier restaurante que tiene siempre su Siempre platito con el ají y la gente echa ají y máximo de pronto conversa si el ají está fuerte o está más suave. Sí. ¿Por qué? Pero es infaltable el ají y la sal. Exactamente. ¿Por qué? Porque justo los estudios de ancestría de nuestra población, que identificó que es una población mezclada, trihíbrida, muestra que los individuos que tienen más componente nativo americano resultan insensibles a ciertos sabores, entre ellos el salado, el umami, que es el responsable, el que se encuentra en el tomate y en el ají, y el amargo. De esos 3 sabores, de los 5, incluyendo los otros que son dulce y ácido, esos 3 sabores, quienes tienen más componente nativo americano no lo captan. Entonces necesitan grandes concentraciones para recién empezar a percibir el sabor. Qué interesante. Entonces, esto es de la vida diaria. Claro, en México es una explicación clarísima de por qué su gastronomía tiene tanto que ver con el chile. Le encanta. Y algunos asiáticos también. Entonces, también eso corrobora, ese hábito alimenticio corrobora también la teoría del origen del hombre americano a través de posiblemente Estrecho de Bering, otra oleada tal vez a través del Pacífico, pero siempre desde Asia. Eso, hábitos alimenticios diarios, pero también enfermedades. Entonces, en enfermedades podemos hablar de distintas situaciones, más suaves a unas más graves. Más suaves, empecemos tal vez intolerancia a la lactosa. Ocurre que el estudio de ancestría en la población ecuatoriana revela que la tolerancia a la lactosa es totalmente proporcional al componente de ancestría. Entonces, mientras más de europeo pueda tener, más tolerante será, y quien tenga más de componente nativo americano será más intolerante a la lactosa. Esto es una situación también de la vida diaria, pero también podemos enfrentarnos a situaciones ya más graves, como puede ser, por ejemplo, cáncer. En hombres, cáncer de próstata. Quienes tengan más ancestría nativa americana tienen menos riesgo de desarrollar ese cáncer. En cambio, los hombres con mayor ancestría europea pues tendrán más riesgo. Otro tipo de cáncer, cáncer de la sangre, que se llama mieloma múltiple, que también lo estudiamos en el SIG, pues resulta de que es un cáncer el más frecuente de la población afrodescendiente en cualquier parte del mundo. Perdóname, ¿cuál cáncer? Mieloma múltiple. ¿Cómo es esto? Pues en la sangre tú tienes, tienes linfocitos B y linfocitos T, que son los encargados del sistema inmune. O sea, tienes una infección y llegan los linfocitos, reconocen la infección, la atacan. Bueno, el linfocito B más maduro, que es la célula plasmática, cuando se tumoriza, se altera, genera ese tumor que se llama mieloma múltiple. Es decir, entonces el paciente va a tener muchos problemas de infecciones, no va a tener todas las inmunoglobulinas que colaboran en el sistema inmune, o sea, no va a funcionar. Y bueno, eso es un tumor que está dentro de los más frecuentes del Ecuador, dentro de la lista de los 20 más frecuentes, con diferencia de género, más frecuente en hombre que en mujer, pero es el primer cáncer de la sangre en la población afrodescendiente, en cualquier parte, sea en Europa, o sea en África, o sea en Norteamérica. Pues nosotros partimos de estudiar la población ecuatoriana pensando quienes tengan más componente africano probablemente tengan mayor desarrollo del mieloma. Y no fue así. La sorpresa fue que el mieloma múltiple es más frecuente en quienes tengan más componente nativo americano, pero además nos encontramos que la edad de presentación es mucho más temprana y es más grave este cáncer. Es tan grave que incluso algunos individuos probablemente no serían elegibles para
un trasplante, que es el primer tipo de tratamiento recomendado cuando es un cáncer de la sangre, en este caso especial del mieloma. Algunos pacientes no podrían ni siquiera someterse a un trasplante. Entonces, esto nos da una pauta de que en la medicina no solo debe ser curativa, debe ser preventiva, y sin ningún tipo de discriminación. Tú no quieres saber el componente de una persona por eso, sino justamente, si esta persona tiene un estadio previo, que no es el mieloma en sí, sino una gamapatía, yo a esa persona podría controlarla según si yo sé qué tipo de ancestría tiene, porque probablemente en vez de desarrollar la enfermedad a los 65 o a los 70 años, como cualquier persona en otro país, esta persona la va a poder tener desde los 50 y pico de años, que es lo que encontramos en el Ecuador. Entonces tú puedes prevenir porque le estás haciendo un seguimiento médico a la persona. Ya, esto de el estadio previo de la gamapatía, ¿cómo se llega a esa conclusión? Precisamente una propensión, obviamente yo no conozco los términos científicos, pero para supuesto. poder entender cómo es que se llega a esa conclusión de las propensiones a estas enfermedades en la huella genética. Pues a ver, la persona que va a estar diagnosticada con una gamapatía fue porque se acercó a consulta porque probablemente se sentía muy cansado, le hacen un análisis de sangre, empiezan a evaluar todos los parámetros que muchos nos hemos sometido a un examen de sangre, hemoglobina, calcio, urea, inmunoglobulinas, y empiezan a ver que sus niveles no son los que están dentro de un rango correcto, que hay en unos casos niveles más altos, en otros más bajos, y obviamente haces una serie de pruebas, después ya no de sangre, le tomas una muestra de médula ósea que está en el interior de los huesos y empiezas a descubrir, las células del sistema inmune que te hablaba hace un momento, el linfocito B, no está bien. Entonces, en ese momento el paciente no se le puede dar ningún tratamiento, pero lo único que sugiere es año a año, venga usted a la consulta. Probablemente puede pasar muchos años antes de que desarrolle un mieloma. Un mieloma, afortunadamente, solo lo desarrollan un 20% de los que tienen una gamapatía. Pero otros pacientes, después de la gamapatía, pueden desarrollar una leucemia, que también es otro tipo de cáncer de la sangre. Entonces, esas son personas que habrá que seguir con el tiempo. ¿Cómo se llega a la conclusión de que cierta composición genética, étnica o ancestralidad de nuestros patrones genéticos tiene que ver con propensión a enfermedades? ¿Es por número de casos o por algún tipo de huella genética? Bueno, cuando se han hecho los análisis, siempre hemos estudiado una población grande que sea estadísticamente significativa. Y empiezas a mirar varios aspectos. Primero, la incidencia. Resulta que la incidencia puede ser menor o puede ser mayor, y en eso, por ejemplo, tenemos un montón de casos. En el Ecuador resulta que tenemos enfermedades como el linfoma folicular, también es otro tipo de cáncer, la hemocromatosis, que son problemas de metabolismo de hierro, también metabolismo a ciertas sustancias o a fármacos, y justo todos esos genes que determinan esas enfermedades resulta que tienen un comportamiento similar a los genes de pacientes de Asia. Empiezas a analizar el gen y tú sabes que ese gen está dañado aquí, en Europa, en Asia, en Norteamérica, pero resulta que ese gen es el mismo, pero el lugar exacto donde se daña, eso sí es específico a veces de ciertas poblaciones. Y resulta que tenemos ese mismo daño en la misma frecuencia que poblaciones asiáticas, que eso también a su vez sigue confirmando el origen del hombre americano. Muchos dirán, bueno, pero si vinieron los españoles. Sí, pero antes vinieron los asiáticos. Ellos, hace miles de años llegaron ellos, y los españoles llegaron hace solo 500 años. Entonces, todo este análisis, que bueno, ejemplos tenemos un montón de enfermedades, o sea, incluso enfermedades como la corea de Huntington, la que comúnmente la gente la llama el baile del zambito. Pues son movimientos coreicos, la persona no puede controlarse y parece que estuviera bailando todo el tiempo. Resulta que eso es un gen en el que tú tienes una alteración en el interior del gen, pero ese tipo de alteración también la hemos visto diferente según la ancestría de la población ecuatoriana, y resulta que quienes tengan más componente nativo americano o más componente afroecuatoriano tienen menos riesgo de desarrollar la corea que los que tengan más componente europeo. Vea usted. Entonces, estamos analizando las enfermedades por la enfermedad en sí, por describirla, por conocer cómo se comporta en nuestra población, pero también
muy importante siempre la correlación con la ancestría. Claro, pero sí, podemos reconocer que en nuestra sociedad todavía hay unos complejos que detienen que, por ejemplo, digamos, mi composición genética es altamente nativo-americana, indígena, afrodescendiente, y justamente haga los estudios previos, me mantenga como previniendo cualquier tipo de enfermedad a la cual soy propensa. Digo, es una cuestión de conciencia. Por supuesto. Sí. Además es interesantísima las mezclas para que sí, pues, qué bonito. Sí, realmente te puede incluso apoyar y prevenirte ciertas enfermedades gracias a esa mezcla. Me parece que hubo algún experimento que lo divulgaron mucho en el internet, pero fue en Estados Unidos, me parece que también se tenía algún tipo de, o se mantenían prejuicios en torno a la etnia, y la gente estaba incómoda de saber su pasado genético. Se topaban con novedades en ese sentido. Y es algo tan difícil porque, por ejemplo, te doy un ejemplo, hablando todavía de esta parte científica, es que ahora nuestro siguiente paso es ver la predisposición a cáncer. Claro. Entonces, vamos a ver en los genes qué predisposición tenemos los ecuatorianos a cáncer, pero siempre relacionado a la ancestría. Entonces, si tú le das un plus a tu ancestría, puedes llegar a ver qué predisposición tienes a diferentes cosas, como por ejemplo el cáncer. Entonces, como decía Pao, hay diferentes tipos de cáncer que están relacionados a una etnia específica. Y qué mejor si tú sabes tu composición genética, más orgulloso deberías estar de ser nativo americano, más orgulloso deberías estar de lo que seas, para ver tu predisposición incluso. Que hay algunas que citó Paola, de la cual somos menos propensos, justamente por esa ancestría. Hay que darle gracias a la ancestría indígena. ¿Sí o no? Sí, somos más angos, como dicen en términos populares. Y lo importante también es, ¿para qué sirven estos datos ya de cara a política pública, a empoderamiento de las comunidades, a conocimiento precisamente de esta ciencia que le permite seguir en su proyecto? Yo creo que primero para ver la incidencia. En Ecuador existen muchos subregistros de enfermedades de importancia. Y yo creo que la incidencia en el Ecuador es algo muy importante y que se le debería dar un plus. Estaba leyendo estos días un reportaje que también nos hicieron acerca del síndrome de Down, que en ecuatorianos está reportado que es aproximadamente 1 en cada 530 individuos nacidos vivos, mientras que en el resto del mundo es 1 de cada 2.000 individuos nacidos vivos. ¿Y esto? Pero esto es lo que se tiene que llegar a analizar bien. ¿Por qué? Porque puede ser por endogamia. Endogamia es un término que se usa cuando dos individuos relacionados tienen un hijo. Puede ser que estos individuos relacionados tuvieron un hijo y es por esto que se da el síndrome de Down. O sea, no tiene que ser necesariamente entre primos, pero es un país chiquito. Exactamente, exactamente. Entonces, estas cifras hay que llegar a analizarlo a fondo. Entonces, ver si en realidad se trata de la ancestría la que está causando esto o si tiene otros factores que pueden llegar a determinar cierta enfermedad. Porque también la edad ha sido un factor que se ha reiterado mucho, que tiene que ver con el tema. Exactamente, la edad, la endogamia pueden tener mucho que ver. En el caso, como les hablaba Pao, de cáncer, la altura. Nosotros estamos a 2.800 metros sobre el nivel del mar. El cáncer de piel puede ser causado por la altura, por la radiación UV, que es una investigación también que la tiene Pao a su cargo, que puede tener algo que ver con el cáncer a piel, que estemos más propensos a tener cáncer de piel. Y diferentes factores. Entonces, la ancestría lo que nos da es más información para descartarla o aceptarla dentro de una enfermedad que estemos investigando, que estemos viendo, como en el caso de la lactosa, la corea de Huntington y el resto de ejemplos que ha dado Pao, que sería interesante llegar a determinar la incidencia de la población y relacionarla con la ancestría. Sí, tan noticioso este tema de la intolerancia a la lactosa relacionado con la ancestralidad, impresionante. Porque allí se puede también componer una política pública de otros patrones alimenticios que sustituyan a este monoproducto que también suele ser la leche. Ahora también que está mucho en boga, digamos, lo de los celíacos. Sí. También se debería determinar la ancestría para ver qué pasa con las personas que tienen este tipo de intolerancias, ¿no? No sé qué celíacos. Los que no procesan bien el trigo,
cuando comes harina. Por eso o sea, resistentes al gluten. Exactamente. Ya, okay. Por eso ahora todo es que tiene, no tiene. cristiano, no tiene, perdón. No, está muy bien. Ya, entonces eso también tendrá que ver con los siguientes estudios. Sí, tenemos ahora a cargo 2 estudios importantes, que es el que te mencionaba de predisposición a cáncer en la población ecuatoriana, y el otro estudio que lo hemos puesto como título varioma, que son las variantes moleculares en la población ecuatoriana, para determinar justamente esto, todo con relación a enfermedades. Qué bien, es apasionante todo esto lo que nos están comentando, y qué lindo disfrutar así la ciencia. Sí. Y lo hacen, supongo ustedes, a diario. Sí. A diario. La última vez nos comentaba nuestra invitada, Ana Karina Zambrano, que había también dificultades en cuanto a la inversión en la ciencia. Aún es un escollo. Sí, todavía tenemos ese problema de inversión en la ciencia y de problemas para permisos de investigación también. ¿Y esto? Bueno, primero... ¿Dónde? ¿Quién? Expóngalos ahora mismo. La política. Claro, nos encanta, ¿no? El problema. No, está bien. Pero no nos metamos en problemas. En otra ocasión. Que venga César. Que él se pelee. Le dejamos a los puñetes. Eso, a los puñetes, nosotros. Un saludo para César Pacimiño, por cierto. Bueno, se lo daremos. Pero en esto, por ejemplo, contarte que tenemos también ahora planes a futuro. O sea, así como les mencionábamos algunas enfermedades y hablabas, impacto social, también queremos, la siguiente fase es, ¿la ancestría de alguna forma puede colaborar o no a que respondas a tratamiento? Porque los tratamientos se desarrollan siempre en países en que tienes una gran población caucásica, sean en Norteamérica o en Europa. Pero ¿y qué pasa con nuestras poblaciones? Entonces, por ejemplo, en las leucemias, ya hace algunos años, el gen que causa la leucemia, al menos una de ellas, la mieloide crónica, es el mismo gen en todas partes. Pero resulta que las formas del gen puedes tener 2 variantes, y las 2 variantes en todo el mundo siempre 50-50. Llegas a la población ecuatoriana, los enfermos con leucemias tienen una variante en el 95% y la otra en el 5%. Probablemente el fármaco desarrollado específico para esa leucemia no va a tener la misma respuesta. La usas en una población 50-50 y aquí resulta que la variante que tal vez ataca la tenemos solo en el 5%. O sea, que el éxito, la eficiencia de ese fármaco no va a ser la misma. Por ejemplo, una quimioterapia que capaz pudiese otro tratamiento alternativo que suele dar resultado también, sea más eficaz. Exactamente. Qué interesante. Por eso ahora tenemos la gran meta, después de que has caracterizado a la población, haces todos estos análisis en distintas enfermedades, pero el siguiente paso es, ¿y qué pasa entonces? ¿Van a responder o no a distintos tratamientos? Bueno, felicitaciones y agradecimiento. Gracias, como siempre. Isabel, ¿cuándo te esperamos en el laboratorio para que te hagas la ancestría? Como dice mi mami, al sordo le han dicho. Solo invítenme, yo estaré allí. Muchísimas gracias. Pero claro, siempre. Ustedes díganme cuándo yo voy, me encantaría apreciar. Cuando quieras te esperamos por allá para hacerte la ancestría y la predisposición a cáncer. Se puede en cada uno de los individuos hacer aquello. Claro. Bueno, claro. Pues qué bonito, ¿no? Después estaremos contando tus datos. Claro, y ahí ya sé. Para que todos escuchen. Hermoso. A mí me encanta, de mi parte orgullosa. Exactamente. Por supuesto, pero claro. Gracias, Paula Leone, PhD en genética humana. Ana Karina Zambrano, PhD también. No, yo soy máster en bioinformática. E investigadora del Centro de Genética y Genómica de la UTE. Así es. Qué lujo tenerlas. Muchas gracias. Bellas mujeres. Esas son las mujeres que nos enorgullecen. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.